Regístrate en el canal Señora Hermosa. Tatiana regresaba consternada a su casa, donde no esperaba nada bueno, y la esperaba su amado esposo, Vityusa. Un buen hombre, pero, desgraciadamente, un hombre gravemente enfermo. A Tania le resultaba difícil ver su sufrimiento, era difícil cuidarlo, pero no había salida. Los médicos lo abandonaron. La enfermedad de Víctor era rara, no estaba bien estudiada y los médicos no daban un pronóstico muy fiable. Es decir, tal vez la mejora llegue, o tal vez no. Puede que viva muchos años más, pero quizá una muerte súbita. Y en tal estado suspendido, los cónyuges se encuentran desde hace 2 años. Al principio, Tatiana temía que algún día regresaría a casa o se despertaría por la mañana y su marido estaría muerto. Ahora creía que no sería el peor resultado para ambos. No, Víctor no sufrió ningún dolor. Simplemente perdía constantemente su fuerza y capacidad para moverse. Todas las preocupaciones sobre el cuidado de su marido recaían sobre los hombros de Tatiana. Víctor no tenía padres, solo una tía que vivía en un pueblo sordo y vino solo una vez. Allí tenía un hogar que le daba la oportunidad de sobrevivir. Los padres de Tania se mostraron muy comprensivos con el desastre y, en ocasiones, ayudaron. Pero trabajaron y en general creyeron que era mejor entregar a un paciente incurable a algún tipo de hogar para discapacitados. Tatiana no estaba de acuerdo con esto, pero cada día se volvía más aburrido. Estaba muy cansada, porque tenía que trabajar, ir a las tiendas, cuidar al indefenso Víctor y todo. El hecho de que el cerebro de un joven funcionara normalmente solo complicó las cosas. Él mismo sufrió, dándose cuenta de su impotencia ante la enfermedad. Si no entendía nada, sería más fácil enviarlo a alguna reunión especial. Y entonces... Bueno, ¿cómo puedes decirle a una persona, lo siento, querida, pero ya no puedo cuidar de ti? Así que adiós. Él entiende todo y tal vez no diga nada, pero mirará. No, Tania no podría vivir con esto. Es bueno que no hayan tenido tiempo de tener hijos. Vivían muy bien y estaban hartos el uno del otro, así que se decidió esperar con los niños. Y 3 años después de la boda, el marido empezó a enfermarse. Al principio, su indiferencia no parecía aterradora. Hubo un alboroto en el camino, sus manos estaban debilitadas. Pero el deterioro se produjo rápidamente y las esperanzas de recuperación se desvanecieron. Así que Víctor se convirtió en hijo único de su esposa, amada pero incapaz de crecer, para ir a ayudar a su madre, atormentada por su infancia forzada. Todos sus amigos admiraban el sacrificio de Tatiana y sentían sincera lástima por ella. Solo la madre podría decir en sus ojos todo lo que piensa sobre la hazaña de su marido. Te arruinarás, Tania, y no lo curarás. Y terminarás con tu propia vida. Aún no lo eres, te casarías y tendrías hijos. ¿Así que lo qué? Él no vive y no muere. ¿Cómo puede ser eso? No sé. ¿Qué puedo hacer, mamá? Simplemente entregaré mi casa a los discapacitados y ya sabes qué tipo de atención hay. No me importa en absoluto. Ahora al menos lo cuido en casa. Y tendré que ir allí, y está fuera de la ciudad. ¿Y quién estará más cómodo? La vida se ha ido. No entiendo. ¿Por qué ir a algún lado? Lo visité una vez al mes y está bien. Pero no se volvió idiota. Debe entender que tu vida ha terminado. Eso es exactamente lo que pasó. Sería mejor si estuviera inconsciente. Entonces definitivamente se lo daría. Pero no puedo hacer eso. Y no me cuentes más sobre eso. Pero mi madre volvía a menudo a esta difícil conversación. Lo cual es comprensible. Quería que su hija fuera feliz. Y Tatiana entendió esto, vio el derecho de su madre, pero también pensó que tenía derecho a renunciar a su marido,
que se metió en problemas. Él no me habría dejado, pase lo que pase, dijo. Bueno, todavía no lo sabemos, pensaron los demás en silencio. Los hombres rara vez son capaces de tales hazañas. Y Tania se quedó con su marido. No solo por el sentimiento de deuda o lástima, sino porque se querían tanto como al principio de su relación. Se sentían bien juntos incluso ahora, cuando Víctor estaba acostado en su cama o sentado en una silla para inválidos. Podrían hablar de todo en el mundo, recordar los momentos de su breve felicidad, comentar las películas que vieron o los libros que leyeron. Pero nunca hablaron del futuro. Fue demasiado triste. Al principio, Nadezhda todavía estaba allí. Fueron a los médicos. Tania encontró todo tipo de herbolarios, masajistas e incluso extrasensores. No era suficiente, pero necesitaban mucho dinero. ¿Dónde conseguirlos? Los propios cónyuges eran demasiado jóvenes. No tenían ahorros. Los padres de Tania eran pobres. Así que tuvo que abandonar muchos métodos de tratamiento no tradicionales, dejando solo los medicamentos recetados por los médicos, que tampoco eran baratos, aunque no daban ningún resultado. Los médicos, al hablar con la infortunada joven esposa de un enfermo desesperado, con mayor frecuencia les quitaban los ojos de encima, les respiraban y silbaban. Al comprender la desesperanza de su situación, Tatiana no le deseó la muerte a su marido. Simplemente se dio cuenta de que sería un gran alivio para él y para ella. No soñaba con un nuevo matrimonio, ni con niños, romance, viajes y paseos, la oportunidad de dormir en un apartamento maloliente, ir a la peluquería, hacerse la manicura. Eso es lo que se convirtió en el límite de sus deseos. Ya no soñaba con un Víctor sano. Ni siquiera lo vio en un sueño. Y fue una pequeña misericordia de su conciencia. Durante el primer año, a menudo se despertaba llorando después de esos sueños. Y ahora afuera es primavera, el clima ya es cálido en verano, el aire huele dulcemente a la naturaleza que ha despertado y todos los corazones florecen de esperanza. Pero no el de ella, no el de Tania. Ella corre a casa. A pesar de todos sus esfuerzos, el mundo en el que vive el enfermo. Es necesario ventilar el apartamento con mucho cuidado, Vitia puede resfriarse y esto arruinará seriamente la situación. Ahora necesita lavar a su marido, realizar los procedimientos higiénicos habituales, alimentarlo, lavar los platos, hacer la limpieza húmeda y mil otras pequeñas cosas que devoran su vida. Y solo por la noche habrá un pequeño alivio. Podrán sentarse, ver alguna película, hablar. Aunque el tema de conversación se reduce y Tania no tiene tiempo de ver la película hasta el final. Ella se queda dormida. Pero aquí está su linda casa, en la que, como en prisión, está encarcelado su amado esposo. Vityusenka, soy yo. Tania, enojada, gritó, abriendo la puerta. Hola, cariño. Estoy en casa. Respondió Víctor. Era su broma habitual, sin provocar una sonrisa. Pobrecito, estás en la ducha, ¿verdad? Está fresco afuera. Te llevaré a la cocina ahora, ventilaré aquí, nos lavaremos y comeremos. Tania estaba muy nerviosa. Pobrecita, ¿cuánto más te queda por sufrir? Respondió Vitia de repente. Fue la noticia. Normalmente no hablaban de esas cosas, se protegían mutuamente. ¿De qué estás hablando, querida? No estoy sufriendo. ¿Empeoraste? Tania estaba preocupada. No mejoré, eso es lo que me atormenta. Y el hecho de que estés en esa situación por mi culpa es suficiente para estar atormentado. Basta, Vitia. Acordamos que no hablaríamos de eso. Esta es nuestra vida y nadie tiene la culpa de ello. Sí, es difícil para ti, ya lo veo.
Te sientas aquí todo el día sin aire, sin nuevas impresiones. Hará más calor, te sacaré a la calle. Dejaron la idea de caminar por mucho tiempo. En primer lugar, por miedo a las heladas. En segundo lugar, al propio Víctor le resultaba difícil sentarse. Su cabeza daba vueltas. Pidió llevarlo de regreso a casa. Y para Tania, sacar el cochecito del segundo piso. Sin ascensor, era un gran problema. Pero no quería hablar ni discutir sobre eso. Pero hoy Víctor empezó a hablar de ello por alguna razón. Basta, Tania. Sabes que lo pasamos bien. ¿Te gustaría ir solo, caminar por las calles, respirar no todo esto, sino aire fresco? Ya estoy preocupado por ti. Eras el único que faltaba. ¿A dónde voy? Tania dijo estremeciéndose. ¿A dónde voy? Voy a trabajar y me apresuro a casa. Te extraño. Sé que me necesitas. No quiero caminar, ¿sabes? Recordarás que antes prefería sentarme en casa y no andar de un lado a otro. Y ahora de repente me voy. No tengo nada que hacer en estas calles sin ti. Te estoy muy agradecido, Tanechka. Eres el mejor. Lo siento si dije algo mal. Hoy acabo de ver al anciano y a la anciana en la ventana. Parece que se llevan bien el uno con el otro. Bueno, pensé que nunca volveríamos a caminar así. Bueno, sí, y nunca serán tan buenos como nosotros juntos. Y nunca lo fue antes. Basta, le pedí. Saldremos de oportunidades reales. Lo haremos. Y somos geniales, ¿verdad, Tania? Tania intentó disipar la situación. Y luego Tania se divirtió. Así vivían. Apoyándonos unos a otros, tratando de no enojarnos por la situación que se había creado. Y podría haber durado mucho tiempo, tal vez décadas, porque todavía eran muy jóvenes. Y cada día el optimismo era cada vez menor. Tania rara vez miraba su reflejo en el espejo. Ya no estaba horrorizada por sus manos enrojecidas y ásperas. Sí, ese es su destino. ¿Qué puedes hacer? Y el encuentro con mamá se hacía cada vez más molesto. Después de todo, ella no podía compensar el destino de su hija. No puedo ver en qué te estás convirtiendo. Pareces una vieja enfermera de un hospital. Bueno, no puede ser así, Tania. Bueno, al menos por el bien de tu cama, al menos cuídate un poco. Si no quieres ser bella para los demás, al menos haz felices sus ojos. Al fin y al cabo, si se levanta, ¿de qué dudo? Y olvídate de agradecerle. Bueno, sí, no se levantará, no huirá. ¿Realmente te excitó? Mamá era cada vez más negativa hacia Víctor, quien desde el comienzo de su vida los amaba sinceramente. Aunque lo que ahora le reclamaba era a él. Que estaba enfermo, que no podía morir. Pero no depende de él. Si realmente te quisiera, se exigiría llevarlo a casa del inválido. O en otro lugar. ¿No ve en qué se está convirtiendo tu vida? Se aferró a ti como una especie de borracho. Lo siento, señor. Tengo la duda de que si estuvieras sano te cuidaría aunque te resfriaras. Y, en general, no importa cómo haya sido tu vida con él, no se sabe. Quizás ya habría caminado con cuernos. ¿Pero por qué estás así, mamá? Él siempre se ha preocupado por mí y no iba a hacer trampa. Ajá. Y el otro le advirtió, prepárate querido, que empezaré a engañarte. Estaba bien. Tomó a una niña joven, hermosa y saludable y la convirtió en niñera. Al menos estás usando una crema de manos. Quizás no se levante, pero morirá y tú te quedarás así todo el tiempo. Y así, después de tales conversaciones, Tatiana se alegró de conocer a su madre. Y lo peor fue
que después de cada uno de esos encuentros estaba convencida de que su madre tenía razón. Es fácil decir que siempre se preocupó si su esposa nunca necesitó que él se preocupara. Pues sí, para echar una mano al bajar del autobús, para sujetar la puerta, para llevar una bolsa pesada. Estas son todas las preocupaciones que vio. Bueno, atención, amor, está claro. Cuando sea joven y sana. Pero ¿cómo se comportaría un marido en una situación más difícil? No lo descubrirás ahora. Y realmente, ¿por qué no está buscando una manera de hacerle la vida más fácil ahora? Después de todo, Víctor ve lo cansada y atormentada que está. Nunca dijo que le gustaría permanecer al menos un mes en algún hospital. Incluso viceversa, cuando una vez el médico se lo sugirió. Dijo que las paredes de su casa ayudan y que no vivirá en el hospital por un día. ¿No es egoísta? Tatiana también tenía miedo de esos pensamientos. Ahora solo el amor y la simpatía por su marido la apoyaban, y el hecho de que esté empezando a contagiarse del descontento y la irritación de su madre puede perder su fuerza. ¿Y qué quedará entonces? ¿Una pesada y desagradable obligación de cuidar de un inválido mentiroso sin remedio? Día tras día, año tras año, hasta que tú mismo caigas por el cansancio y la desesperanza. Y entonces llamó el único pariente de Víctor, la hermana mayor de su padre, la tía Sina. Tatiana la vio varias veces en su propia boda. Junto con Víctor, la visitaron en el pueblo. Luego, cuando Vitia enfermó, vino de alguna manera. Rara vez llamaba, ya que vivía en un barrio pobre. Solo podía saber de sí misma cuando iba al pueblo vecino. La tía Sina preguntó por la salud de su sobrino y lo invitó a visitarlo. Tal vez puedas arreglar con alguien, Tania, que lo traiga aquí, en el aire y fresco. Mira y él mejorará. Planté fresas, se regalan cabras. Y descansarás, ganarás fuerzas. No tengo tiempo. Pensaré en Vitia. Tal vez lo atrapemos de alguna manera, prometió Tania. La oferta era tentadora. La niña recordó con añoranza el pueblo, varias casas, el gran lago, el bosque con frambuesas. Qué maravilloso caminaron hasta allí con su ser querido. Y ahora, bueno, ¿cómo lo conseguirás? Incluso si consigues alquilar, digamos, un autobús y llevar a Vitia al pueblo, ¿cómo vivirá allí? No hay médico cerca. Ninguna comodidad en la casa. Si pasa algo, no pedirás ayuda. Vitia, después de escuchar a su tía, pareció inspirarse. Sería genial. No, de verdad, Tania, si ni siquiera me hubiera recuperado, habría vivido en mejores condiciones. ¿Y conmigo eres malo? Preguntó mi esposa con tristeza. No digas tonterías. ¿Cómo puedo sentirme bien si siempre pienso que te estoy arruinando? ¿Cómo hice eso? Podría haberme escapado, pero ya ves cómo resultó todo. Tania sentía pena por su marido, pena por ella misma, pero no podía hacer nada para ponerla en esa situación. A menos que le cuente a su madre sobre la llamada de la tía Sina durante su próxima visita. Pero es una salida, hija. Enviémoslo allí, dejemos que viva allí. ¿Qué? ¿Esta tía no quiere cuidarlo? Está claro que no puede venir sola. Su jardín y sus cabras son lo más importante para su sobrino. Pero ¿cómo la traerás? Ella no irá a ninguna parte. Le preguntaremos al padre. Su hermano trabaja en el garaje. Nos darán un autobús allí. Y lo traeremos. Las carreteras están bien ahora. Seco. Tenemos que darnos prisa. De lo contrario, lloverá. Nos alejará. No llegarás allí en absoluto. ¿De qué estás hablando, mamá? Allí no hay condiciones. Morirá allí. Bueno, aquí morirás. Lo tienes en tus manos.
¿Será más fácil para ti? No lo pienses, te lo pregunto. No es bueno para siempre. Pero puedes descansar un mes. En un mes no le pasará nada. El tercer año se encuentra aquí y allá. Y pensar menos en las condiciones y demás. Mereces el derecho a pensar en ti mismo. Y comenzó el proceso de salvar a Tatiana de la responsabilidad de sentarse con su marido enfermo. El padre aceptó rápidamente un autobús que los llevaría al pueblo en 6 horas y los regresaría. La propia Tania no podía quedarse en el pueblo por mucho tiempo, ni siquiera unos días. Trabajar. Pero Víctor recibió inesperadamente un mensaje sobre un traslado de emergencia y su alma. Sin ti, por supuesto, es malo, pero piensa por ti mismo. No he visto nada excepto estos muros en 2 años. Solo quiero respirar libremente. No podré recuperarme. Seamos honestos. Pero al menos puedo morir allí. Es mejor para ti. Y no agites la mano. Bueno, moriré y moriré. No importa. No vivo ahora. Y te resultará más fácil. Si no muero aquí, en esta habitación. ¿Cómo vivirías después de eso? Y así me llevarás. Aquí lavarás todo, ventilarás y podrás seguir viviendo. No llores, por favor. Definitivamente te aceptaré de regreso. Gritó Tania. No sé vivir sin ti. Tal vez vaya a buscarte el mismo día. O tal vez no te dejaré de inmediato. Esto es traición, Vitia. ¿Estás loco? ¿Qué traición? No, ni siquiera quiero hablar de eso. O tal vez será mejor para mí. ¿Por qué no? Tatiana entendió que todo esto se decía solo para calmarse. Pero también estaba agradecida con Víctor por el hecho de que estaba dispuesto a eliminarlo por su cuenta. Recogió ropa, medicinas y otras cosas necesarias fuera de la ciudad y, a medida que se acercaba el día de la partida, se inspiraba cada vez más. Ganya pensó que pronto se quedaría sola en el apartamento donde ambos eran tan felices. Pensó en su futura libertad. Y aquí están en el pueblo. El padre Tania y el conductor sacaron la ropa del autobús. Los llevaron a la cabaña, donde la tía Sina ya había preparado una cama para el paciente. Víctor estaba cansado de un largo viaje. El camino al final estaba inestable, por lo que ni siquiera saludó a la tía, sino que inmediatamente se acostó y se quedó dormido. El conductor es una persona del otro lado. Y casi indiferente al estado del paciente, admirado. Oh, naturaleza, no quieres estar aquí, pero te recuperarás en 3 días. Yo mismo me hubiera quedado, sinceramente. Pero no, quedémonos un par de días y volvamos. Trabaja, hola. Y un pequeño viaje para ti. Dios no lo quiera, si llueve, nos sentaremos hasta que todo se seque. Tania le explicó a su tía. ¿Qué tipo de medicamento y qué tipo de orden tomar? Estaba preocupada, incluso lloró y se rompió las manos. Tenía miedo de dejar a su marido aquí. No esperaba que fuera tan malo, dijo tía Sina. Pero no te preocupes, yo acabaré con él. Tengo experiencia. Sigo a mi abuela desde hace 7 años, luego a mi madre, a mis suegros, y está bien. Todo estuvo bien. Y ya sabes, que se quede aquí. Y cuando muera, lo enterraremos aquí, en el cementerio local. No solo están aquí sus padres, sino también su abuela. ¿Qué estás diciendo, tía Sina? No, no lo dejaré. Tania estaba asustada por esos gritos. Déjalo, niña. Definitivamente no lo traerás de vuelta con vida. Está tan cansado. Se volverá un poco más fuerte aquí. Respirará un poco de aire. Lo sacaré a calentarse al sol. ¿Quizás la llevarás a la ciudad? ¿Cómo lo sabes?
La tía Sina, una mujer joven que enterró a muchos familiares que murieron en sus manos, aparentemente sabía y entendía más que Tanya, que solo podía tener miedo de llorar y tener esperanza cuando no había esperanza. Y solo hubo la muerte como liberación. Estaba claro que ninguna fresa la salvaría. Tanya lloró durante todo el camino de regreso. A veces pedía que la llevaran de regreso. El padre, como pudo, la consoló. El conductor suspiró y meneó la cabeza. Al llegar a la ciudad, Tanya fue llevada a su apartamento, pero a casa de sus padres, donde su madre ya se había ocupado de Valerianka. Comprendió que tendría que cuidar de su hija durante mucho tiempo. Pero Tanya se calmó sin ayuda. Probablemente decidió finalmente empezar a vivir. A la mañana siguiente fueron al apartamento con su madre, donde estaban limpiando y ventilando el apartamento. Tanya era alegre y diligente, no dejó de llorar incluso cuando tuvo que tirar algunas de las cosas de su marido a la basura. Mamá no creía en su coraje, pensaba que su hija era lo suficientemente fuerte como para no molestarla. Pero no fue así. La propia Tatiana decidió que lo peor ya había sucedido. Su amado está mortalmente enfermo. Quizás lo vio con vida por última vez. Sí, esto es lo que pasa. La gente muere. Como la abuela, el abuelo y el amigo de Liuda, que sufrió un accidente cuando tenía. Ella nunca será Tanya. Pero por ahora, ella, que se ha dado cuenta de la fragilidad y la brevedad de la vida, debe vivir. Expresó su deseo de entrar sola al salón del spa, sin esperar el consejo de su madre. Bien hecho, Tatianka, por fin vete. ¿Qué corte de pelo quieres? Elegímoslo en internet. Y teñirte el cabello, asegúrate de hacerlo. Lo teñiré todo, mamá. Mañana pasaré allí todo el día. Ya sabes, no es cierto, es más fácil. No lo dejaré, pero ahora me cuidaré. Ella se quedó a dormir en su apartamento y durmió sorprendentemente tranquilamente. Pero al día siguiente, su alegría solo fue suficiente para la visita del peluquero. Cuando terminó el corte de pelo, Tanya miró su imagen renovada, pensó que Vitia no la vería así y sus ojos se llenaron de lágrimas. Rechazando todos los demás procedimientos, regresó a casa llorando. Todos los días pensaba que debía tomarse unas vacaciones e ir al pueblo, pasar al menos un mes con Víctor, pero postergaba el cumplimiento de su deseo. El verano resultó lluvioso, pronto se dio cuenta de que ahora el camino estaba borroso, por lo que no llegaría tan fácilmente. Y a principios de otoño, la llamaron desde el pueblo en nombre de tía Sina y le informaron que Víctor había muerto. Si quiere asistir al funeral, debe darse prisa, porque nadie se quedará con el cuerpo por mucho tiempo. Ella lo logró. Entonces Tatiana quedó viuda y mujer libre. Durante todo un año no pudo recobrar el sentido. Lloró, se culpó, cayó en un estupor, solo con la fuerza de voluntad para calmar a sus padres, tratando de no mostrar su condición. Pero la juventud y las ganas de vivir fueron más dolorosas. Y pronto en su vida apareció Michael. No se puede decir que fuera un hombre de sueños, pero fue su atención lo que hizo que Tanya se olvidara del pasado. Ella comenzó a recobrar el conocimiento. Vio todos los defectos del nuevo votante, comprendió que nunca volvería a ser el mismo que Víctor. Pero fue Michael quien dio la oportunidad de creer que ella pudiera ser amada y amada. Y costó mucho en su condición. Y Misa pronto se volvió cara, como nadie. Un año y medio después de su muerte, Tatiana y Mikhail se casaron. Tanya, recordando el primer colapso de su vida, por alguna razón tenía mucho miedo por su salud y su vida como marido. Estaba acostumbrada a cuidarla siempre. Transfirió sus preocupaciones a Misa. Pero si Víctor tomaba todo con tierna gratitud, Misa pronto se acostumbró a esta actitud de su esposa,
tomó todo como su deber y exigió cada vez más. Ni siquiera el embarazo la liberó del deber de cuidar de su marido, quien pronto se volvió completamente insolente y podía servir té caliente a su esposa porque no removía lo suficiente el azúcar. El nacimiento de una hija tampoco mejoró la situación. Tatiana tuvo que cuidar tanto del niño como de su marido. Y él, apoderándose de ella cada vez más poder, comenzó a desarrollar en ella sentimientos de culpa, celosos tanto del niño como del difunto primer marido. Se lavaba los pies y llevaba ollas. Y soy demasiado vago para limpiar a mi papá, ¿verdad? Toda la atención está ahora en mi hermosa masa. No puedes hacer un sándwich. Has matado a uno. ¿Ahora me llevas a dar una vuelta? Bueno, lo siento. Veremos quién va a morir primero. Por supuesto, pensé en ello durante esas escenas, Tatiana. Y es bueno que lo sea. Todo el mundo está descontento conmigo. Mi marido limitó su comunicación con sus padres, con sus amigos. Tania estaba incluso demasiado asustada para decir que debería ir a la tumba de su primer marido. Pero vivieron bastante bien. Tania sabía llevarse bien con la gente, sabía que lo más importante era cuando tus seres queridos estaban vivos y sanos. Podrías reconciliarte con todos los demás. Y visitar la tumba, bueno, probablemente no sea tan importante. Víctor y su memoria siguieron adelante. Pero aún así logró ver la tumba del primer marido, aunque en circunstancias muy extrañas. Su hija mayor ya estaba en primer grado, la menor tenía 5 años. Tatiana, una joven, se dedicó a servir a la familia, porque no tenía tiempo para cuidar de sí misma. Ya no recordaba cuando visitó el salón de belleza, tal vez antes de la segunda boda. Bueno, su marido también la ama. Las únicas vacaciones que se permitía eran mirar televisión. Un día, mientras esperaba el próximo episodio de su serie de televisión favorita, encendió el televisor y encontró algún tipo de programa. Una chica muy hermosa, presentadora de televisión, contó la historia de su vida. Con asombro, Tania se dio cuenta de que aquella era la historia de su amor. Ya era el final del espectáculo. La enfermedad de Víctor no le dio la oportunidad de recuperarse. Eran Chet Noemi. Después de 3 años de tormento, el joven murió como una vela. Fue enterrado en un cementerio rural y Zinaida Petrovna solo tuvo que cuidar su tumba. La voz del presentador sonaba triste. La tumba de Víctor apareció en la pantalla. Tía Zina, con el esfuerzo de agacharse para plantar flores. Hermosa e inquebrantablemente feliz. Ya no existe el amado Vitya. No existe Tania. Ella nunca será ni volverá a ser tan feliz. Tania se apretó los labios con la mano y lloró amargamente, tratando de no despertar a su marido y a sus hijas. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué apareció esta historia en el programa? Tania se sentó de repente. ¿Qué es esto? Hasta que enfermó. Entonces fue muy duro, tanto que no quería vivir. Pero ahora Tania entendió claramente que incluso cuando Vitya estaba mintiendo y cuando solo le esperaba desesperanza, estaba más feliz que ahora. Sí, ahora tiene hijas, amadas, preciosísimas, pero no tiene felicidad. Hace tiempo que está acostumbrada a someter a Mikhail en todo. Y la trataba como a una sirvienta, como a alguien que debía hacerle la vida cómoda. Y antes no eras muy tímido en tus expresiones, y ahora lo eres. Y a Mikhail no le importaba que sus hijas escucharan todas sus feas palabras. Tania fue a la cocina. ¿Hace cuánto que no habla con su madre? ¿Un mes? A Misa realmente no le gustó en absoluto que Tania estuviera hablando con ella. Le parecía que todos estaban tratando de hacer que Tania se sintiera mejor con él.
Tenía razón, no es que intentaran hacerlo sentir mejor, sino que decían abiertamente que Tania se veía muy mal, que era hora de teñirse el cabello de azul y comprarse algo. Y también estaba mal permitirle hablar sola así. Y Tania se dio cuenta de que ella tenía la culpa de todo. Adoraba este espectáculo, en el que ahora se veía a sí misma. Hubo tantas historias de vida y muchas mujeres cambiaron sus vidas, hicieron todo lo posible para no ser como Tania. Se preguntó, ¿quiere romper con Mikhail? Y ella no pudo responder a esta pregunta. Ella también tuvo la culpa de que él se convirtiera en un consumidor así, e inmediatamente aprendió a hacerlo. Tania cerró la puerta con más fuerza y cogió el teléfono. Tania, no. ¿Qué pasó? Mi marido escucha que me estás llamando. ¿Tendrás una pelea? Está bien. Una pelea es menos, una más. Mamá, quería preguntarte si puedo conseguir una niña para una semana, ¿lo lograrás? Sí, claro. Tania, ¿qué estás pensando? Sabes, mamá, quiero descansar. Iré a la tumba de Víctor. Visitaré a la tía Sina. ¿Puedes prestarme algo de dinero? Iré y conseguiré un trabajo de inmediato. ¿Un trabajo? ¿Cómo verá Mikhail eso? Siempre dice que debes quedarte en casa. Mamá, no importa. Estoy harto de sentarme entre cuatro paredes y hacer su trabajo. Durante un rato se hizo el silencio en el teléfono. Entonces mamá dijo, Tanechka, no tengo derecho a aconsejarte. Eres una mujer adulta. Búscalo tú mismo. Quizás tengas razón. Y si después de eso se da por vencido, viviremos con nuestras hijas. Tania, te estaré esperando mañana. La mujer colgó el teléfono y se fue a dormir. Se calmó porque tomó una decisión. Quizás la primera decisión independiente en varios años. Por la mañana, como de costumbre, le preparó el desayuno a su marido. Misa se levantó con el pie izquierdo ese día. Por cierto, recientemente. Ya se ha vuelto normal. Llegó a la cocina y se sentó a la mesa. ¿Por qué no hay nada listo todavía? Tania silenciosamente puso un huevo frente a él y sirvió té. No estaba contento, refunfuñó. ¿Se supone que debo quemarme? Misa, no tienes 3 años. Quizás deberías calmarte. Tania lo miró con una sonrisa. Al principio se sintió confundido, luego miró a su esposa. Y debe hacer todo lo posible para que me sienta cómodo. ¿Cómo debo comer esto, en tu opinión? Tania se acercó a la mesa, tomó un plato con huevos, una taza de té, silenciosamente arrojó los huevos a la basura y vertió el té en el fregadero. Haz lo que quieras. Y sobre el hecho de que estoy sentado en casa, tienes razón, estás dentro. Tienes que ir a trabajar. Entonces compartiré las responsabilidades en casa contigo. Salió de la cocina y su marido se quedó sentado con la boca abierta y sin desayunar. Su esposa nunca se permitió hacer esto en su vida. Y ahora simplemente no entendía qué hacer. Pasaron 5 minutos antes de que recuperara el sentido. Saltó y corrió detrás de Tania. Ella hizo su bolso. ¿Qué fue eso hace un momento? Misa la miró horrorizada. Pero Tania no le prestó atención. Repito la pregunta. ¿Y en general, a dónde vas? Tania finalmente lo miró. Voy a visitar la tumba de mi marido. Tía Sina. ¿Qué? ¿Quién te lo permitió? ¿No deberías olvidarte de tu marido? No voy a pedir permiso. No me echó, no me ofendió. Y yo, dejé por completo de actuar humanamente. Convertida en criada y cocinera. Cuando vuelva, iré a trabajar. Mikhail no entendía lo que estaba pasando. Antes solo podía ver a través de sus ojos, y Tania se convirtió en una mujer de seda,
como se suponía que debía ser su esposa. Y ahora. Ahora ella es como una extraña. Te lo prohíbo. Lo sabes. Y Misa, basta. No tienes derecho a darme órdenes. ¿Lo entiendes, no? Puedes preguntar, pero no más. En general, para no volver a casa descalzo, vendré del trabajo y continuaremos esta conversación. Saltó de la habitación y llamó con fuerza a la puerta. Tania refunfuñó. Exactamente. La niña se despertó. La mayor tiene vacaciones y cuando está en casa, la pequeña no va al jardín. Han estado haciendo esto durante mucho tiempo. Fue a la habitación para ver a sus hijas. ¿Cómo están las cosas? Están sentados en las camas, infelices. Buen día. ¿Qué tienes para nosotros? ¿Por qué nos despertaste tan temprano? Papá nos estaba regañando de nuevo. ¿Quién irá hoy a visitar a la abuela durante toda una semana? Las chicas la miraron con recelo. ¿Papá lo permitió? ¿Por qué deberíamos pedirle permiso? ¿No tienes suficiente de él? Las hijas gritaban, saltaban, se colgaban de sus madres. Adoraban a la abuela. Aunque no se veían muy a menudo. Y aquí durante toda una semana. Se reunieron en una hora. Tania le dejó a su marido una gran nota sobre la mesa. Al principio solo quería escribir 2 palabras, pero luego no pudo contenerse y agitó una carta entera. Llamaron a un taxi y fueron con su abuela. Tania abrió la puerta y las chicas con un silbato se lanzaron a su cuello. Y sus nietos lo mecían en el cuello. El apartamento olía a pasteles y la abuela se esforzaba por sus nietos. Tania, ¿has cambiado de opinión? No, mamá, hace mucho que no voy allí y hasta me da asco yo misma. Bueno, ve a comer, hija, a descansar. Por la noche, Tania llegó a la casa de la tía Sina. Ella estaba en el patio. Tania se detuvo. Dejó en el suelo una pesada bolsa con hoteles. ¿Qué edad tiene la tía Vitia? Tía Sina, la anciana se volvió y miró largamente a Tania. Oh, Tania, viniste. Entra, entra. Sina abrazó a Tania y lloró. Y Tania también lloró por alguna razón. Mikhail subió las escaleras. Pensó mucho durante el día. Tania, por supuesto, se comportó mal, pero él también es bueno. El té no es así, los huevos no son así. Como un niño, una pequeña palabra honesta. Por supuesto, está acostumbrado a que su mujer casi le frote el culo, pero parece que está doblando el palo. Hoy, cuando saltó del apartamento enojado, inmediatamente pensó que ella debería ser. Por la mañana estaba de mal humor. Maldita sea, algo está haciendo mal. Ahora Mikhail se dio cuenta de que no quería perder a Tania. Sí, a ella no le queda mucho respeto, pero es culpa suya. Él nunca le da nada, nunca le da dinero a los salones. Una mujer hermosa no querrá tratarla así, dice muchas cosas innecesarias. Quizás no porque ella lo crea, sino para entenderlo. Si tienes paciencia, la tienes. Abrió la puerta. Estoy en casa. En respuesta, silencio. Ni Tania ni la niña acudieron a él. Extraño. Caminé por el apartamento. Nadie. Entonces ella se fue después de todo. Entré a la cocina. Había una hoja de papel sobre la mesa. Lo tomé y comencé a leer. Mientras leía, se volvió algo desagradable. ¿Estás avergonzado de ti mismo? Dejó una sábana. No, Tania tiene razón. Ella tiene razón en todo. Intentará arreglarlo todo. Misa tomó las llaves del auto y bajó corriendo. Necesito hablar con mi suegra. La conversación fue dura,
Pero luego Misa le explicó todo y mi suegra todavía le creyó. Ella escribió la dirección en el papel y dijo: «Estoy haciendo todo bien». Tania y tía Sina estaban en la tumba. Han pasado tantos años y Vitia no tiene un monumento. Por supuesto, ¿de dónde saca la tía ese dinero? Y Tania se olvidó de todo. Tía Sina, iré a trabajar ahora mismo y enviaré dinero al monumento. Tania, podemos ordenar ahora. No hagas esto, no hay ningún monumento. La mujer de repente se dio vuelta. Misa estaba parada junto a la valla. ¿De dónde eres? No importa. Hola, ¿eres tía Sina? Tania estaba hablando de ti. Siempre te he admirado. Tatiana no reconoció a su marido y a la tía Sina le gustó mucho. Misa trajo mucha comida. Luego metió a la mujer en el coche y la llevó al centro Ray más cercano para que pudieran elegir un monumento. Pagó todo enseguida, y la instalación también. Cuando regresaron y la tía Sina fue al jardín, había algo crudo para cenar. Tania se volvió hacia Misa. ¿Qué está sucediendo? Nunca esperé tal cosa de ti. Sabes, Tania, leí tu carta y algo hizo clic en mi cabeza. Puedes cansarte de toda esta vida y me di cuenta de que no. Quiero vivir sin ti y las chicas. Y el hecho de que haya ido aquí probablemente sea correcto. Tu Vitia era una buena persona, incluso mejor que yo, pero no lo es. Y mi actitud hacia todo esto es incorrecta. Perdóname si puedes. Si quieres ir a trabajar, ve. Intentemos vivir de otra manera. Tania abrazó a Misa. Gracias.